Quería consultarle por esta noticia que se ha conocido de la compra de un inmueble en el Jirón Lampa. Lo que ha argumentado la mesa directiva para esta compra es que se debe a las labores de bicameralidad que va a afrontar el siguiente proceso. Usted, básicamente, ¿qué nos podría contar sobre eso? En primer término, diría que ese argumento de la bicameralidad, a mi juicio, es pueril. Hasta el año 1992, el Congreso tenía los edificios necesarios para que funcionen no 190, sino 240 representantes. El año 1980, cuando empieza a funcionar el Congreso bicameral, solamente se contaba con dos edificios, el edificio principal y el que ahora se llama el Museo del Congreso. Eran los únicos dos. En el año 1983 se compró el edificio, se mandó a hacer el edificio del complejo legislativo que queda en la avenida Bancay. El año 1987 se compró el edificio de Azángaro. Actualmente, aparte de esos edificios, también se tiene el edificio Rey Sericurioni, el que ahora se llama el edificio Ramírez del Villar. Se ha mandado construir el edificio del complejo legislativo que queda frente a la Plaza Bolívar. Se ha construido el edificio Manuel Santos Mateos y además se cuenta con otros edificios. En total debe haber entre 10 y 12 edificios. ¿Por qué? Si hasta el año 1992 todo lo que tenía el Congreso eran 5 edificios y funcionaban las cámaras con 240 representantes, ¿por qué ahora, además de los 10 o 12 edificios de que dispone el Congreso, se necesita comprar 2 edificios más y gastar 13 millones y medio de dólares? Es totalmente innecesario. Para mí se trata de un malgasto penoso de recursos públicos que, si no es solamente penoso, podría lindar con lo delictivo, porque se trata del dispendio, del derroche, de la dilapidación de recursos totalmente innecesarios. El gran problema que tiene el Congreso es que no se sabe administrar ni gestionar correctamente los recursos con los que se cuenta, sea a nivel de personal como a nivel material. Hay demasiado desgaste innecesario de dinero y de energías sin que se produzca lo que se espera que ocurra para que la función representativa se cumpla adecuadamente dentro de nuestro régimen político. Señor César, ¿nos podría explicar brevemente cómo funciona el proceso de adquisición de un inmueble por parte del Congreso? Bueno, en principio, si se ha detectado que se trataría de un único edificio y no que se va a construir otro, el proceso normal es que la mesa directiva tiene que autorizar la compra y se tiene que negociar con la otra parte, que en este caso sería el Banco de Crédito del Perú, el precio que se pagaría por ese inmueble. La mesa directiva asume esa responsabilidad a partir de un informe que debe haber recabado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que te señala si es que existen recursos destinados para esa finalidad. Si existen recursos, no habría ningún tipo de dispendio desde el punto de vista formal, porque se cuenta con los recursos para hacerlo. Se puede haber previsto ese egreso, pero el problema no es de carácter formal, el problema es de carácter material. La gestión de la compra, a mi juicio, es totalmente innecesaria, totalmente. Antonio, usted nos habla de recursos. Estos recursos, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen estos 13 millones? Los recursos salen del presupuesto que consta en el presupuesto general de la República. El presupuesto de la República prevé para la partida correspondiente al Congreso de la República una cantidad de dinero. Ese dinero se divide en diversidad de rubros, uno de los cuales puede ser la adquisición de inmuebles, en caso que así se haya aprobado en el presupuesto general de la República. El recurso sale de las arcas fiscales y quien debe entregarlo, obviamente, es el Ministerio de Economía y Finanzas para que disponga de ese dinero el Congreso. O sea, ahí no está el problema. Tú puedes haber aprobado ese presupuesto en el presupuesto general de la República porque esa es una atribución del Congreso. El problema no es ese. El problema es que ese gasto es totalmente innecesario porque no se está gestionando adecuadamente el uso del espacio con el que ya cuenta el Congreso para el funcionamiento del Congreso bicameral. Y en caso se termine comprobando lo que usted nos menciona, que es un gasto innecesario, ¿de qué manera se puede fiscalizar, o por lo menos que esta compra genere consecuencias para los congresistas Mira, que aprueban la compra? en principio, si se gasta, todo el gasto que se haga es un gasto que va a tener justificación legal. O sea, nadie te va a poder decir que ahí hay delito
porque se ha gastado el dinero de manera indebida. Se va a justificar, y la justificación ya la dio el presidente del Congreso y también aparece en el presupuesto general de la República. Ese no es el problema. El problema no es formal. El problema es si es necesario que el Congreso cuente con ese edificio ubicado en la esquina del Jirón Lampa con el Jirón Guayaga. Nuevamente, ¿por qué? Si hasta el año 1992, con 240 congresistas, 180 diputados, más 60 senadores, se funcionó perfectamente con menos de la mitad del número de edificios con que actualmente cuenta el Congreso, porque ahora se tiene el doble y además se compra otro edificio más que equivale a 13 millones y medio de dólares, que no es poca monta. Eso simplemente revela que no hay un adecuado planeamiento de los trabajos que será necesario realizar. A mi juicio, eso en todo caso debió haberlo realizado el próximo Congreso a partir de la decisión que tomara, que evaluando lo que se tiene es insuficiente para poder funcionar. A mi juicio no era insuficiente, porque sobra, de la misma manera que sobra tanto personal, en particular en las oficinas de los despachos parlamentarios, porque todo ese personal podría trabajar tranquilamente, o la mitad de ellos, dentro de los grupos parlamentarios. Esperemos que para el año 2026 sea un número significativamente menor de grupos parlamentarios, de forma que el Congreso pueda tener un funcionamiento con pluralidad, sí, pero con mejores niveles de representatividad. Claro, señor César. El congresista Fernando Castillo, si hoy le consultamos sobre este tema, indicó que el actual Palacio Legislativo ya es bastante antiguo, que esa podría ser una justificación para la compra de este nuevo edificio. Mira, Salvador, nuevamente, en el año 1992 teníamos el mismo edificio en las mismas precarias condiciones que actualmente existe. En particular, el tercer piso. El tercer piso siempre fue declarado inhabitable, pero fuera de eso teníamos el edificio que está ubicado en Azángaro. El edificio de Azángaro se destinaba fundamentalmente para las oficinas de los 180 diputados. El edificio Ramírez del Villar se utilizaba para el funcionamiento de las oficinas de los 60 senadores. El edificio del complejo legislativo de la Avenida Bancay se utilizaba para el funcionamiento de todas las comisiones ordinarias, investigadoras y especiales. Con eso se daba abasto el Congreso. No sé a qué obedece que además de los 10 edificios que actualmente se tiene, sea necesario comprar otro más que en realidad se cuenta como dos, porque son dos frentes, el de Guayaga y el de Lampa. Entonces, sinceramente, yo no encuentro razón válida para destinar el dinero de esa forma. Podría haberse utilizado ese dinero, es más, la décima parte de ese dinero para realizar una consultoría que te permita generar recursos de gestión de manera que tú puedas determinar en qué debe hacerse, en qué debe destinar el dinero del Congreso para gestionar mejor la tarea, la función y la misión que le corresponde de acuerdo a la Constitución. Eso es más importante, el planeamiento estratégico y la asignación de recursos para alcanzar los objetivos estratégicos, realizar las tareas que corresponde, contar con indicadores de medición de los resultados que se tiene. Esa es una consultoría que probablemente no te cueste ni el 10% de lo que se está designado para ese edificio, y con eso se ganaría mucho más, porque estás asegurando un mejor desempeño del sistema representativo. Perfecto, señor César. Muchísimas gracias por su tiempo.